de Pedro 2:21, Filipenses 2 del 3 al 8 y 2 de Corintios 3:18. Y leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:21 dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Filipenses 2 del 3 al 8 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el último versículo que vamos a compartir está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Cuando estaba orando al Señor sobre esto, tengo que decirle que de verdad, con lágrimas en mis ojos, le decía al Señor: wow, Padre, qué grande me quedan tus zapatos, qué grande me quedan tus sandalias, Jesús. Ser como Jesús es algo que día a día nosotros luchamos, que día a día estamos en esta tierra haciendo lo que dice la palabra, intentando, a veces fallamos, pero lo volvemos a intentar. Pero cuando nosotros de verdad vemos quién fue Jesús, cuando leemos, cuando vemos todo lo que Jesús hizo y cómo vivió, cómo respondía a cada pregunta, a cada caso que tenía que ver con él como tal, de que si amaba, de si no amaba, si cumplía las leyes, no las cumplía, vemos que de verdad ser como Jesús es un gran compromiso. Es una responsabilidad que pesa y a la vez es el privilegio más grande que usted y yo podemos tener, y es representar al Hijo de Dios aquí en la tierra, siendo nosotros hijos de Dios también. Y mientras decía eso y oraba y decía: Señor, wow, es que tus zapatos nos quedan grandes, por lo menos yo así lo siento. Igualmente entendí de parte de Dios que me decía: sí, pero no estás sola. Ahí está el Espíritu Santo. Por eso les dejé el Espíritu Santo, para que le ayuden a llenar mis zapatos. Lo que solo no pueden hacer, con la ayuda del Espíritu Santo sí. Y es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida lo que nos va a llevar cada día a ser más y más como Jesús. Si nosotros vemos en la antigüedad cómo era la ley de Moisés, cuál era el enfoque que tenían los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el enfoque de los mismos fariseos, cómo Jesús tuvo que prácticamente regañarlo en varias ocasiones, podemos ver que muchas veces, y eso también pasa o pasaba con la mayoría de las iglesias tradicionales, nosotros los que tenemos un poquito más de tiempo, pues vivimos todas esas experiencias, donde el enfoque principal era el no hagas, esto no. Era como lo que no se debe hacer, más que lo que sí se debe hacer. Y todo era prohibiciones, muchas reglas. Y mientras yo oraba, me llegó esto a la mente y dije: wow, déjame confirmar esto. Y yo fui a leer los 10 mandamientos una vez más. Y llamó poderosamente mi atención que de 10 mandamientos, hermanos, ustedes lo pueden chequear luego, hay 8 cuyo principio es no hagas. Un ejemplo: no cometerás adulterio, no matarás. Y básicamente la ley de Moisés se enfocaba mucho en lo que no se tenía que hacer. Sin embargo, llega Jesús
Llega Jesús personificando con su vida, con sus hechos, con su fruto, lo que sí se tiene que hacer. Y viene y resume toda la ley en 2 grandes mandamientos, que yo hoy les denomino los 2 grandes sí de Jesús, que es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros nos enfocamos en esos 2 grandes mandamientos, en esos 2 grandes sí, automáticamente vamos a cumplir con todas esas otras prohibiciones de la ley. Porque cuando amamos a nuestro prójimo, no le vamos a robar, no le vamos a mentir, no lo vamos a matar. A diferencia de que una persona puede no matar, pero puede mentir. En otras palabras, el Señor vino a reenfocarnos, a reenfocar a su pueblo, que nos enfoquemos en lo que realmente puede ser macro, de donde todo lo otro se deriva. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nuestra meta cada día es ser como Jesús, vivir como Él vivió. Y a veces, como le decía, nos resulta cuesta arriba porque vemos cómo vivió, cómo fue su estilo de vida, pero tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos. Pero a la vez hay momentos donde puede ser que uno entienda, bueno, ya yo he llegado a cierto nivel, ya yo tengo tanto tiempo en estos caminos, o ya en esta área de mi vida ya yo estoy completa. Líbrenos Dios que no nos vaya a suceder como el joven rico. No sé si recuerdan la historia, que el joven rico se le acerca a Jesús diciendo, yo he cumplido con todos los mandamientos desde mi juventud. Entonces, hermano, siempre va a haber algo en nuestras vidas que necesita mejorar. Cuando nosotros queremos de verdad, cuando un creyente quiere buscar a Jesús, buscar a Dios, parecerse a Jesús, todos los días va a encontrar áreas en su vida en la cual debe seguir mejorando, debe seguir trabajando, en la cual el Espíritu Santo nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, a llevarlo a ser como el de Cristo, a hacer que muera yo para que Cristo viva en mí. Y en la medida en la que esto ocurre, nos vamos acercando, vamos creciendo, vamos pareciéndonos, como decía el apóstol Pablo, escalando, llegando a la estatura del varón perfecto. Pero si en un momento dado usted se siente o llegamos a sentirnos que ya estamos plenos, déjenme decirle que en ese momento usted está en cuidado intensivo, usted está grave y hay que hacer algo de inmediato. ¿Por qué? Porque en estos caminos el crecimiento es continuo. Todos los días estamos luchando contra la carne y siempre enfocado que nuestra meta, que nuestra mira sea Jesús. Ser como Jesús requiere consistencia, requiere determinación, requiere estudio de la palabra, requiere oración. Cuando usted va a hacer un papel, al que le ha tocado imitar a alguien, a todos nos ha tocado en un momento dado aprendernos una clase, exponer, ¿qué hacemos? Hay que estudiar, que aprenderse la vida de ese personaje. Si es de un país, aprender la cultura, las costumbres. Así nosotros tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía principal. Si queremos parecernos a Jesús, si queremos ser como Jesús, día a día tenemos que leer la palabra, ver qué dice la palabra de Dios, cómo era la vida de Jesús, qué hacía, cómo es, y mantenernos continuamente orando. Porque aquí tenemos la palabra, pero también tenemos esa comunicación, esa conexión diaria y ese Santo Espíritu que nos va guiando día a día. Y mis hermanos, cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene diferentes aspectos y también diferentes funciones en el trabajo que tenemos para el Señor, que tenemos que completar. Y lo bueno de esto es que aún siendo todos como Jesús, enfocándonos en ser como Él, el Señor puso en cada corazón y en cada uno de nosotros dones, habilidades distintas, y lo vemos en su palabra.
En otras palabras, podemos ser como Jesús, siendo felices, sintiéndose usted bien con la personalidad que tiene. Vemos cómo Dios amaba a un David, que su corazón era como el de Dios, decía. Pero también amaba a un Pedro. Jesús amaba a Pedro. Y vemos tanta diferencia en cuanto a las personalidades de la Biblia, mis hermanos, y eso que nos sirva a nosotros para ser un ente de motivación, de wow, esta es mi personalidad, esta es la personalidad de alguien más, pero igual yo estoy enfocada en ser como Jesús. Identifique usted a Jesús. Y luego de ahí, que el Espíritu Santo vaya trabajando en su vida, pero que ese sea su norte, no el de nadie más, porque usted tiene características, tiene dones y tiene anhelos en el corazón diferentes a los de todo el mundo. Y eso el Señor fue quien lo puso ahí. Entonces, en la medida en la que usted va cumpliendo con este acercamiento diario, sin importar cómo lo haga el otro o las cosas que haga el otro, usted igual se va a ir pareciendo a Jesús. Entonces, enfoquémonos en el Señor, en nosotros. Sepa que quien usted es hoy no es quien era hace un mes o quien era ayer, ni es tampoco quien será dentro de un mes. Si usted está en este proceso de parecerse a Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cada día vamos mejorando, que vamos entendiendo, que la palabra es nueva cada mañana. Ella misma lo dice. Entonces, puede ser que cosas que en un momento dado eran simples, de repente sean una luz en su vida y usted entienda, wow, esto yo debo de hacerlo de una manera diferente. Y eso pasa con cada uno de nosotros porque usted se quiere parecer a Jesús. Yo me quiero parecer a Jesús. Y todos estamos continuamente librando batallas, subiendo peldaños, escalando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que mis amados hermanos, este es el mensaje que quería compartir hoy. Enfoquémonos en estos tiempos más que nunca de ser como Jesús. Enfoquémonos en los grandes sí que Él dejó. Después todas esas otras cosas ya de manera automática van a suceder. Si nosotros ponemos la mira en vivir como Él vivió, Jesús nació en un pesebre, murió en una cruz y usted y yo nacimos en una cama, por lo menos todos nacimos en una cama calientito. Y es casi imposible que alguno de nosotros muera en una cruz porque ni siquiera ya está ese sistema. Entonces, si un ser amado, si un ser como el Hijo de Dios pudo vivir fertilizando amor en cada corazón, haciendo buenas obras, nosotros podemos también cumplir con eso. Así que mis amados hermanos, cada día enfoquémonos en buscar más de Dios y el Espíritu Santo que mora en usted y en mí nos va a ir dirigiendo, nos va a ir alineando. No es que venga alguien a decir, no, no, no. El mismo Espíritu y la palabra nos van a ir llevando por este camino para ser cada día más y más como Jesús. Así que mis hermanos, que esa sea nuestra meta principal, que ese sea nuestro norte y todo lo demás, de ahí que dependa. Dios les bendiga y muy buenas noches.